Cuando Netflix estrenó Monster, The Ed Gein Story, la gente se percató de una serie de errores y omisiones en la forma en que se retrataba la vida y los crímenes de Ed Gein. Y creo que Ed Gein probablemente no era considerado el tonto del pueblo, sino el bicho raro, diría yo. Desde el número exagerado de sus víctimas hasta su afición por robar en cementerios, aquí hay 10 cosas que Netflix omitió de la historia de Ed Gein. 1. El número de víctimas. Al ver Monster, The Ed Gein Story, se puede tener la impresión de que Ed Gein fue un prolífico asesino en serie que acechaba los campos helados de Wisconsin y dejaba un rastro de cadáveres a su paso. Los materiales promocionales de la serie lo describen como alguien que mataba y profanaba los cadáveres de múltiples mujeres, pintando la imagen de un hombre cuya ola de asesinatos no conocía límites. Pero aquí está la incómoda verdad que Netflix pasa por alto. Ed Gein confesó solo 2 asesinatos en toda su vida. Sus víctimas confirmadas fueron Mary Hogan, una tabernera de 51 años que desapareció el 8 de diciembre de 1954, y Bernice Worden, una ferretería de 58 años que fue asesinada el 16 de noviembre de 1957. Ambas mujeres eran de mediana edad, ambas le recordaban a Gein a su dominante madre Augusta, y ambas fueron asesinadas rápidamente con un rifle calibre 22, de un solo disparo en la nuca, sin torturas prolongadas ni violencia sádica. Entonces, ¿de dónde procedían todos esos otros cadáveres? Los espantosos restos descubiertos en la granja de Gein, las máscaras de piel, los muebles tapizados con carne humana, los cuencos hechos con cráneos, procedían principalmente de robos en tumbas, no de asesinatos. Entre 1947 y 1952, Gein realizó hasta 40 visitas nocturnas a cementerios locales, exhumando los cadáveres de mujeres de mediana edad, recientemente enterradas que se parecían a su madre. Admitió haber profanado al menos entre 9 y 11 tumbas, aunque los investigadores creen que el número podría ser mayor. La serie, sin embargo, difumina deliberadamente estas líneas. Al representar a Gein con motosierras y mostrarlo torturando a mujeres jóvenes, elementos que discutiremos con más detalle más adelante, Netflix transforma a un ladrón de tumbas con 2 asesinatos confirmados en el arquetipo del asesino en serie. Harold Schechter señala que esta representación convierte a Gein en un asesino en serie mucho más de lo que realmente fue, y destaca que los asesinatos de Gein fueron rápidos y motivados por delirios, en lugar del sadismo prolongado que sugiere la serie. Hubo sospechas en otros casos: la desaparición en 1947 de Georgia Jean Weckler, de 8 años, y la desaparición en 1953 de Evelyn Grace Hartley, de 15 años. Pero Gein fue absuelto en estas investigaciones mediante pruebas de polígrafo y por falta de pruebas físicas. Su esquizofrenia diagnosticada se manifestaba en ataques a figuras maternas, no a niños, lo que hacía que estas desapariciones no coincidieran con su perfil psicológico. La distinción es muy importante. Al inflar el número de víctimas de Gein, mediante la licencia dramática, Netflix corre el riesgo de crear un registro histórico falso en el que los espectadores se van creyendo que Gein asesinó a docenas de personas, cuando las pruebas documentadas apuntan a solo 2 vidas perdidas, 2 demasiadas, sin duda, pero muy lejos de las múltiples mujeres que sugiere el marketing. 2. La motosierra que nunca existió. Quizás ningún elemento de la representación de Netflix ha suscitado más críticas que la descripción de Ed Gein empuñando una motosierra y atacando a sus víctimas con la furia mecánica que definió a Leatherface en La Matanza de Texas. Es una imagen visceral y aterradora, y completamente falsa. Según los registros históricos reales, Ed Gein nunca utilizó una motosierra como arma. Sus asesinatos confirmados se cometieron con un rifle calibre 22. Tanto Mary Hogan como Bernice Worden recibieron un disparo en la nuca, lo que les causó la muerte de forma rápida y eficaz. Las mutilaciones posteriores se realizaron post-mortem con cuchillos y herramientas básicas de carnicería, los mismos instrumentos que habría utilizado en su trabajo en la granja familiar. Harold Schechter señala específicamente esta inexactitud, afirmando que las escenas que representan a Gein con una motosierra representan algo que nunca utilizó y lo muestran torturando a una joven, lo cual no es en absoluto lo que hizo Gein. La motosierra se ha convertido en sinónimo de Gein en la cultura popular precisamente por películas como La Matanza de Texas, inspirada en los crímenes de Gein, pero que se tomó enormes libertades creativas con los hechos. La confusión es comprensible, pero peligrosa. La Matanza en Texas tomó prestados elementos de la historia de Gein, los muebles hechos con restos humanos, las máscaras de piel, la granja aislada,
Pero Leatherface, el personaje que empuña la motosierra, era una creación ficticia, un producto de la imaginación del director Tobe Hooper, diseñado para maximizar el terror en la pantalla. Al incorporar este elemento ficticio en lo que se comercializa como una historia real, Netflix perpetúa un mito que ha persistido durante décadas. Las reacciones en las redes sociales han sido rápidas y críticas. Un espectador publicó que Ed Gein nunca molestó con una motosierra. Él inspiró la matanza de Texas. Netflix apesta, amigo. Otro señaló que la serie distorsiona las edades y los métodos de las víctimas, enfatizando cómo estas adiciones dramáticas remodelan la comprensión pública de los acontecimientos históricos. Las herramientas reales de los crímenes de Gein eran mucho más mundanas y, en cierto modo, más inquietantes. Utilizaba los mismos cuchillos y utensilios que cualquier granjero, realizando su espantoso trabajo con la frialdad clínica de alguien que procesa el cadáver de un ciervo, que es exactamente como veía a sus víctimas, como lo demuestra el hecho de que el cuerpo de Bernice Worden fuera encontrado colgado boca abajo, vestido como si fuera una presa. 3. Las víctimas olvidadas. En su prisa por explorar la psique de Ed Gein, su retorcida relación con su madre y su influencia en el cine de terror, la serie de Netflix Monster comete un error común en muchas adaptaciones de crímenes reales. Deja de lado a las víctimas. Bernice Worden y Mary Hogan, las dos mujeres a las que Gein realmente quitó la vida, tienen un tiempo de pantalla mínimo y un desarrollo aún menor. Bernice Worden era una viuda de 58 años que regentaba una ferretería en Plainfield. Era conocida en toda la comunidad por ser una mujer de negocios trabajadora e independiente y una madre dedicada a su hijo Frank, que era ayudante del sheriff. El 16 de noviembre de 1957, día de apertura de la temporada de caza del ciervo, cuando la mayoría de los hombres del pueblo se habían ido al bosque, Gein entró en su tienda. Le disparó en la nuca, cargó su cuerpo en una camioneta y lo transportó a su granja, donde la decapitó y destripó, colgando su cuerpo como un ciervo en su cobertizo. Mary Hogan era una mujer de 51 años, divorciada y propietaria de una taberna, descrita por quienes la conocían como una persona de habla dura, franca y capaz de manejar incluso a los clientes más revoltosos. Desapareció de su taberna Pine Grove el 8 de diciembre de 1954. Los clientes encontraron un charco de sangre en el suelo y un cartucho del calibre 22, pero Mary había desaparecido. Su cabeza cortada no se descubriría hasta 3 años más tarde, en una bolsa de papel en la granja de Gein. En la serie de Netflix, Bernice Worden aparece como el objeto de la obsesión de Ed, interpretada por Leslie Manville, pero permanece en gran parte en segundo plano, según las críticas, sin que se explore mucho su humanidad o su vida cotidiana, más allá de ser el objetivo de Gein. A Mary Hogan le va aún peor. No aparece ningún actor dedicado en las guías del reparto, y su asesinato solo se menciona de pasada, como parte de los actos inconcebibles de Gein. Los críticos han señalado este patrón en toda la antología Monster de Ryan Murphy. La serie pretende criticar la obsesión de la sociedad por los asesinos, al tiempo que se centra en la historia del asesino, dedicando horas a los traumas infantiles de Gein, su relación con su madre y su influencia en Hollywood, mientras que las víctimas reales se convierten en recursos narrativos en lugar de seres humanos plenamente realizados. Un crítico calificó este enfoque como explotación del crimen real, señalando cómo los nombres de las víctimas suelen estar ausentes de los materiales promocionales, mientras que Gein recibe un tratamiento de antihéroe. La hipocresía de la serie se hace evidente. Quiere examinar por qué nos fascinan los asesinos, al tiempo que se beneficia de esa misma fascinación. Todo ello mientras se hace caso omiso de las personas cuyas vidas fueron realmente destruidas. 4. La muerte del hermano. El 16 de mayo de 1944, Ed Gein y su hermano mayor Henry estaban quemando maleza en la granja familiar cuando el fuego se descontroló. Cuando finalmente se extinguieron las llamas, Ed regresó solo y dijo que había perdido de vista a Henry. Curiosamente, cuando llegaron los equipos de búsqueda, Ed los llevó directamente hasta el cuerpo de Henry, a pesar de afirmar que no sabía dónde estaba su hermano. La causa oficial de la muerte fue asfixia por inhalación de humo. Pero el cuerpo de Henry no presentaba quemaduras a pesar de haber sido encontrado en un terreno abrasado, y había moretones inexplicables en la parte posterior de la cabeza. No se realizó ninguna autopsia, y la muerte se dictaminó como accidental. Las circunstancias han llevado a muchos a sospechar que se trató de un crimen.
Henry había sido cada vez más crítico con el control que su madre Augusta ejercía sobre Ed y, según se informa, le dijo a Ed que su apego era poco saludable. Esta crítica ofendió profundamente a Ed, que idolatraba a su madre. El biógrafo Harold Schechter y el investigador George Arndt han comparado la situación con la dinámica de Caín y Abel, sugiriendo que los posibles motivos fueron los celos por la independencia de Henry y sus críticas a Augusta. La serie de Netflix Monster toma estas sospechas y las presenta como un hecho definitivo. En los primeros episodios, la serie muestra a Ed matando explícitamente a Henry. Después de que Henry anunciara sus planes de marcharse y criticara a su madre, Ed lo golpeó con un tronco y luego simuló que se trataba de un accidente por incendio. Esta dramatización es muy problemática porque las pruebas históricas siguen siendo ambiguas. Ed nunca fue acusado de la muerte de Henry. Nunca confesó haber matado a su hermano, ni siquiera durante los extensos interrogatorios sobre otros delitos, y no hay pruebas forenses más allá de las rarezas circunstanciales de la escena de la muerte. Al presentar esta teoría sin demostrar como un hecho establecido, Netflix transforma la especulación en una falsa certeza. La serie trata el controvertido asesinato como el primer homicidio de Ed, utilizándolo como piedra angular de su descenso psicológico y estableciendo un paralelismo con temas de psicosis. Los historiadores y los expertos en crímenes reales sostienen que, aunque la muerte de Henry es sospechosa, sigue sin resolverse oficialmente. La falta de investigación puede reflejar simplemente el enfoque laxo de la época hacia las muertes rurales, más que una prueba de asesinato. Al eliminar esta ambigüedad, la serie corre el riesgo de confundir a los espectadores sobre lo que está confirmado y lo que es especulación en la historia criminal de Gein. 5. El delirio de la resurrección. Uno de los aspectos más reveladores desde el punto de vista psicológico de la patología de Ed Gein era una ilusión que albergaba en el periodo inmediatamente posterior a la muerte de su madre en 1945. Según sus evaluaciones psiquiátricas de 1957, Gein creía que poseía el poder de revivir a los muertos mediante el puro esfuerzo mental, solo con la fuerza de la voluntad. Intentó esta resurrección sobrenatural con el cadáver de su madre, expresando una profunda decepción cuando sus esfuerzos fracasaron. No se trataba de necrofilia sexual en el sentido tradicional. Gein negó sistemáticamente haber realizado actos sexuales con cadáveres, citando a menudo su olor como factor disuasorio. Más bien, era un síntoma de sus delirios esquizofrénicos y de su intento desesperado por revertir la devastadora pérdida de la única persona con la que había tenido un vínculo verdadero. Este detalle, extraído de los registros médicos originales y destacado en la serie documental de 2023, Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein, revela la profundidad de la psicosis de Gein. Ayuda a explicar sus posteriores actividades de profanación de tumbas. Si no podía resucitar a su madre, tal vez podría recrearla o convertirse en ella, a través de los cuerpos de otras mujeres de mediana edad. Sin embargo, este incidente específico parece estar ausente en la representación de Netflix. Aunque la serie explora ampliamente las implicaciones necrófilas y la fijación materna de Gein, mostrando escenas en las que yace junto a su tumba y exhuma cadáveres. Las primeras críticas y los comentarios de los expertos sugieren que la serie da prioridad al horror visual sobre los detalles psicológicos matizados, como el delirio de la fuerza de voluntad. La omisión es importante porque representa una ventana crítica a la mente fracturada de Gein. Sus crímenes no fueron impulsados por un placer sádico o una maldad calculada, sino que surgieron de una auténtica ilusión y de la incapacidad de procesar el dolor de forma saludable. Al pasar por alto este detalle en favor de elementos más sensacionalistas, la serie puede perder la oportunidad de explorar lo que realmente hacía tan perturbadora la psicología de Gein. No su monstruosidad, sino una trágica y delirante incapacidad para aceptar la realidad. 6. El ladrón de tumbas se convierte en un asesino en serie. Si le pidieras a una persona normal que describiera los crímenes de Ed Gein después de ver la serie de Netflix, probablemente se centraría en los asesinatos. Pero la principal actividad delictiva de Gein no era matar a los vivos, sino perturbar a los muertos. Entre 1947 y 1952, Ed Gein realizó hasta 40 visitas nocturnas a 3 cementerios locales. Leía las esquelas en el periódico local y se centraba en mujeres de mediana edad recién enterradas que se parecían a su madre. Al amparo de la oscuridad, desenterraba tumbas, extraía cadáveres o partes de cadáveres y luego rellenaba cuidadosamente los agujeros para evitar ser descubierto.
Cuando desenterrabas esas tumbas, también estabas como en una neblina, ¿no? Eso era lo que podía hacer, simplemente aprender a hacerlo. Y luego, una vez, dijiste que te diste cuenta de lo que estabas haciendo y lo cubriste sin llevarte nada. Admitió haber exhumado al menos entre 9 y 11 cuerpos, aunque los investigadores creen que el número podría ser significativamente mayor, posiblemente 15 o más. A partir de estos cadáveres, creó su infame colección: máscaras hechas con piel facial, un cinturón de pezones, un corsé confeccionado con un torso femenino, cuencos tallados en cráneos, pantallas de lámparas hechas con piel y sillas tapizadas con piel humana. La serie reconoce este robo de tumbas, representando a Gain fabricando objetos a partir de restos y mostrándolo interactuando con los cadáveres. Sin embargo, los críticos argumentan que subordina esta extensa actividad a escenas de asesinato inventadas, enfatizando la violencia ficticia por encima del patrón de profanación necrófila de tumbas que caracterizó a Gain durante una década y que fue su verdadero sello distintivo. Las reseñas señalan que la serie añade elementos inventados, como asesinatos con motosierra y torturas en el sótano, lo que algunos consideran sensacionalismo que amplifica el estatus de monstruo de Gain más allá de los hechos históricos. Los usuarios de las redes sociales han criticado este cambio, y uno de ellos ha publicado: Ed Gein nunca molestió con una motosierra. Él inspiró la matanza de Texas con motosierra, enfatizando que Gein era principalmente un ladrón de tumbas, no el asesino con motosierra de la ficción. La distinción es crucial para comprender la psicología de Gein. Su robo de tumbas estaba motivado por un deseo delirante de recrear o convertirse en su madre, de recuperar su presencia física en su vida. Sus 2 asesinatos se produjeron solo cuando el clima invernal imposibilitó el robo de tumbas, y eligió a mujeres específicamente porque se parecían a Augusta. Al minimizar potencialmente el alcance de su robo de tumbas en favor de secuencias de asesinatos más cinematográficas, la serie puede distorsionar la naturaleza primaria de la patología criminal de Gein. 7. La casa que se incendió. Tras el arresto de Ed Gein en noviembre de 1957, su propiedad se convirtió en objeto de un intenso interés público. Las autoridades locales planearon subastar su granja de 155 acres y sus pertenencias personales el 30 de marzo de 1958. Pero 10 días antes de la subasta prevista, el 20 de marzo, la granja que había sido su casa de los horrores se quemó por completo. La causa se catalogó oficialmente como sospechosa, probablemente un incendio provocado. Los investigadores observaron un incendio de basura a 75 pies de distancia, pero no encontraron ningún rastro de llamas que conectara con la casa, lo que sugiere que alguien prendió fuego deliberadamente a la estructura. La causa del incendio siguió sin determinarse, posiblemente porque el jefe de bomberos era Frank Warden, hijo de Bernice Warden, y el consenso de la comunidad apoyaba la destrucción. Los residentes quedaron horrorizados por las revelaciones sobre Gein y temían que la granja se convirtiera en una morbosa atracción turística, y algunos empresarios ya habían expresado su interés en convertirla en un museo de los horrores. Cuando se le informó del incendio, Gein respondió simplemente: «Mejor así». Esta destrucción deliberada representa algo profundo sobre cómo las comunidades procesan el trauma y el horror. Los habitantes de Plainfield querían borrar todo rastro físico de la pesadilla que se había desarrollado en medio de ellos. Entendían que, mientras ese edificio siguiera en pie, atraería a curiosos y transformaría su tranquila ciudad agrícola en un destino para el turismo oscuro. La subasta se llevó a cabo según lo previsto, y el coche de Gein se vendió por $760, unos $8.300 actuales. Fue comprado inmediatamente por un empresario que lo exhibió como atracción secundaria en ferias regionales, exactamente el tipo de explotación macabra que los habitantes del pueblo temían. Sin embargo, la serie de Netflix parece omitir todo este suceso. Los resúmenes, reseñas y debates disponibles sobre los episodios se centran en los crímenes de Gein, la dinámica familiar y la influencia cultural, sin hacer referencia a los acontecimientos posteriores al arresto, como la destrucción de la casa. Esto concuerda con la tendencia general de los medios de comunicación que se ocupan de crímenes reales, que pasan por alto los detalles posteriores al crimen para centrarse en los aspectos sensacionales de los mismos. La omisión es importante porque representa cómo la gente común, las familias de las víctimas, los vecinos, toda una comunidad, respondió al descubrir el mal en su seno. Demuestra que, mientras Netflix y Hollywood pueden sacar provecho de volver a contar estas historias décadas después, las personas que realmente vivieron estos acontecimientos
No querían otra cosa que quemarlo todo y olvidarlo. 8. La niñera de confianza. Quizás una de las ironías más inquietantes de la vida de Ed Gein, que Netflix no solo minimiza, sino que incluso invierte, es que era un miembro de confianza de la comunidad de Plainfield. A pesar de sus evidentes excentricidades, los lugareños lo contrataban habitualmente como manitas y, aunque parezca increíble, como niñero para sus hijos. Todo el mundo tenía un papel que desempeñar en este pueblo, y creo que Ed Gein no era considerado el tonto del pueblo, sino el bicho raro, diría yo. Jugaba con los niños, se subían a su espalda y él les daba paseos a caballito y cosas por el estilo. Era simplemente un hombrecillo simpático y raro. Un artículo de la UPI de 1982 lo describía como un trabajador manual de modales suaves, y los informes de archivo señalan sistemáticamente que se le consideraba inofensivo y excéntrico, pero confiable. Los vecinos lo llamaban para que reparara cercas, cortara el césped, quitara la nieve y cuidara a sus hijos. Le confiaban sus hogares y sus posesiones más preciadas. Sus hijos, a pesar de su risa peculiar, su mala higiene y sus extrañas historias sobre cabezas reducidas. Esta confianza de la comunidad es profundamente y terriblemente irónica. Mientras los padres se sentían cómodos dejando a sus hijos solos con Gein, él fabricaba muebles con piel humana y máscaras con los rostros de los muertos. El hombre que llevaba a los niños a dar paseos a caballo era el mismo que tenía una caja con vulvas en su cobertizo y un traje de mujer colgado en su armario. La serie de Netflix invierte completamente esta realidad. En el episodio 3, Gein conoce el mundo del cuidado de niños gracias a una amiga ficticia llamada Adeline, que le anima a probarlo para superar sus miedos. Cuando asume el papel de niñero, asusta a los niños llevando una máscara con cara de cadáver y lo despiden. Enfurecido por este rechazo, la serie lo muestra atacando, y presumiblemente matando a la anterior niñera, Evelyn Hartley. Esto es pura ficción. En realidad, Evelyn Hartley, de 15 años, desapareció en 1953 mientras cuidaba niños en La Crosse, a unos 65 kilómetros de Plainfield. Gein fue interrogado sobre su desaparición, pero fue absuelto tras 2 pruebas de polígrafo y no se encontraron pruebas que lo relacionaran con el crimen. Su perfil psicológico, centrado en figuras maternas y no en chicas jóvenes, lo convertía en un sospechoso poco probable. Al transformar a Gein de un niñero de confianza en uno fracasado que asesina a una joven niñera por venganza, Netflix elimina uno de los aspectos más escalofriantes de la historia real: que los monstruos pueden esconderse a plena vista, y lo hacen, y que son bienvenidos en nuestros hogares porque parecen inofensivos. Los usuarios de Reddit han criticado esta representación, señalando que, en realidad, Gein era un niñero torpe con esquizofrenia no tratada, y no la figura vengativa que muestra la serie. Esta inversión cambia fundamentalmente nuestra comprensión de cómo actuaba Gein. Los usuarios de Reddit han criticado esta representación, señalando que, en realidad, Gein era un niñero torpe con esquizofrenia no tratada, y no la figura vengativa que muestra la serie. Esta inversión cambia fundamentalmente nuestra comprensión de cómo actuaba Gein y de cómo sus crímenes pasaron desapercibidos durante tanto tiempo. 9. Minimizar sus peculiaridades físicas. La apariencia de Ed Gein era distintiva en aspectos que lo hacían destacar en su pequeña comunidad. Tenía un notable ojo vago causado por un crecimiento en el párpado izquierdo que le provocaba ambliopía. Un ojo parecía desalineado o caído. También tenía un problema de habla, a menudo descrito como ceseo, y una tendencia a reírse de forma aleatoria e inapropiada en momentos extraños o ante sus propios chistes sin gracia. Estas peculiaridades, combinadas con su mala higiene y sus extrañas historias, lo convirtieron en blanco de acoso cuando era niño y lo marcaron como peculiar durante toda su vida. En la interpretación de Netflix, Charlie Hunnam se somete a una importante transformación física que ha sido elogiada por los críticos como escalofriante y definitoria para su carrera. Se utiliza maquillaje y prótesis para envejecerlo y alterar su apariencia. Para el ojo perezoso, las imágenes promocionales muestran un maquillaje sutil que crea un efecto de ojos caídos, pero no es tan pronunciado como en las fotos reales de Gein, donde la desalineación era evidente y se notaba de inmediato. El defecto en el habla se representa mediante un diálogo murmurado y en voz baja, pero los espectadores han criticado esto por ser inexacto. La voz real de Gein, conservada en grabaciones, era más aguda y con ceseo, no el susurro que utiliza Hunnam. En particular, la risa inapropiada y aleatoria que caracterizaba el comportamiento de Gein
Apenas se menciona en las críticas o descripciones de los episodios. La serie parece centrarse en mostrar a Gain como amable y humano, lo que podría minimizar estos comportamientos erráticos que los relatos históricos vinculan directamente con su esquizofrenia. Esta minimización puede servir al objetivo declarado de la serie de humanizar a Gain sin simpatizar con él, pero también suaviza los rasgos de quien realmente era. Estas peculiaridades no eran solo detalles cosméticos, sino manifestaciones de su enfermedad mental y su disfunción social, que contribuían tanto a su aislamiento como a que se le descartara como simplemente raro en lugar de peligroso. Algunos espectadores han expresado su preocupación por el problema contrario, que la interpretación de Hunnam, a pesar de estas peculiaridades, presenta a Gain como demasiado atractivo o sexy, y los críticos señalan las escenas sin camisa y el encuadre de monstruo gentil, que corren el riesgo de glorificarlo. Esta tensión entre la precisión y el atractivo dramático refleja los retos más amplios de la adaptación de crímenes reales. 10. El trauma infantil que moldeó a un asesino. Quizás el detalle más significativo desde el punto de vista psicológico que Netflix minimiza u omite por completo es un incidente de la infancia de Gain que pudo haber fusionado la violencia, la muerte y la sexualidad en su mente en desarrollo de la manera más perturbadora posible. Según los propios relatos de Gain durante las evaluaciones psiquiátricas tras su detención, alrededor de 1913, cuando tenía aproximadamente 7 años, entró en el cobertizo situado detrás de la tienda familiar. Allí presenció cómo sus padres sacrificaban un cerdo cubierto de sangre mientras su madre destripaba al animal. En ese momento, el joven Ed experimentó lo que más tarde describió como una eyaculación involuntaria, su primera experiencia sexual. Este incidente está documentado en fuentes biográficas como Deviant, de Harold Schechter, y citado por psicólogos como un momento potencialmente formativo que vinculó la excitación con la violencia del sacrificio, la sangre y la muerte en la mente de Gain, en combinación con las enseñanzas de su madre Augusta, que equiparaba toda sexualidad con el pecado, y el castigo físico que le infligió cuando lo sorprendió masturbándose a los 12 años. Estas primeras experiencias crearon una base psicosexual retorcida. Aunque la vida en la granja implicaba habitualmente el sacrificio de animales, este suceso concreto destacó en los informes psiquiátricos como especialmente traumático y potencialmente causante. Años más tarde, cuando Gain descuartizaba cuerpos humanos en su cobertizo, conservando la piel y creando sus macabros artefactos, estaba recreando en cierto modo esa escena primigenia, el momento en que la violencia, la muerte, las figuras parentales y la excitación sexual quedaron indisolublemente unidas en su psique dañada. La serie de Netflix describe la infancia de Gain en la granja de Plainfield, mostrando la dinámica familiar abusiva y la influencia dominante de su madre. El episodio 1 incluye flashbacks de la vida en la granja, pero los resúmenes y reseñas disponibles no indican ninguna descripción explícita del incidente del sacrificio del cerdo ni de sus implicaciones psicosexuales. Esta omisión es significativa porque representa una clave para comprender cómo se desarrolló la patología de Gain. Sus crímenes no fueron actos aleatorios de maldad, sino que surgieron de traumas específicos y documentados que distorsionaron su desarrollo psicológico durante los años críticos de su formación. Esta omisión es significativa porque representa una clave para comprender cómo se desarrolló la patología de Gain. Sus crímenes no fueron actos aleatorios de maldad, sino que surgieron de traumas específicos y documentados que distorsionaron su desarrollo psicológico durante los años críticos de su formación. Al excluir potencialmente este detalle, la serie puede dar prioridad a los elementos más sensacionales de sus crímenes posteriores sobre los orígenes más profundos y perturbadores de su fractura psicológica. Vale la pena señalar que tal contenido psicosexual gráfico podría haber sido omitido deliberadamente por razones de sensibilidad o por el ritmo narrativo, pero su ausencia significa que los espectadores pierden un contexto crucial para comprender por qué Gain se convirtió en lo que se convirtió. A medida que hemos explorado estas 10 verdades ocultas sobre Ed Gain, surge un patrón inquietante en Monster, The Ed Gain Story de Netflix. La serie transforma a un necrófilo ladrón de tumbas con 2 asesinatos confirmados en un asesino en serie más cinematográfico, con motosierras que nunca utilizó, escenas de tortura que nunca ocurrieron y víctimas que nunca reclamó. La verdad sobre Ed Gain, un hombre solitario y con una enfermedad mental que cometió actos horribles impulsado por sus delirios y su dolor,
es en última instancia más trágica y compleja de lo que cualquier adaptación de Hollywood puede captar. Al ocultar, distorsionar u omitir estos 10 elementos cruciales, Monster de Netflix cambia la precisión histórica por el impacto dramático, dejando a los espectadores con una versión de Ed Gein que sirve para entretener, pero que traiciona la verdad. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más videos como este.